¿Se ha preguntado usted por qué hay tantas diferentes iglesias? Resulta confuso, ¿verdad? Cada una de la mayoría de las iglesias enseña que ella es la que tiene la verdad. ¿Se ha preguntado cuál iglesia realmente enseña y cree la verdad acerca de Dios? Amigos, la Biblia puede darnos la respuesta. En un mundo de confusión, puede confiarse siempre en la palabra de Dios para marcar la distinción entre lo falso y lo verdadero. Nuestro tema de estudio en esta ocasión es ¿por qué hay tantas diferentes iglesias? En el libro de Amós, el profeta nos dice en su capítulo 3, verso 7, «Así nada hará el Señor Jehová, sin revelar su secreto a sus siervos los profetas». Acudamos pues a la palabra de Dios. Recuerde que lo importante no es lo que nosotros pensamos. Lo importante es que eso esté de acuerdo con la Biblia. Si está en la Biblia, lo creemos. Si no está en la Biblia, no debemos preocuparnos. Vamos a iniciar este estudio fascinante en el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia. En Apocalipsis capítulo 6, se habla de 4 jinetes. Estos 4 jinetes representan distintos períodos en la historia de la Iglesia cristiana. En esos períodos vemos representado el desarrollo de las diferentes iglesias que tenemos actualmente. Y miré cuando el Cordero abrió el primero de los 7 sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes que decía con voz de trueno, «Ven». La historia del cristianismo queda revelada aquí en el capítulo 6. Y miré, y aquí un caballo blanco. El que estaba montado sobre él tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Así que la primera iglesia es una iglesia de fe, triunfante. Es un caballo blanco. El blanco representa una fe pura. Debió de haber sido emocionante vivir en ese primer siglo, justamente después de la ascensión de Jesús. Los apóstoles tenían mucho valor y fe, porque habían caminado y hablado con Jesús. También fueron testigos de su resurrección. Lo habían visto ascender al cielo. Sabían que iba a regresar. Creían en sus promesas con todo su corazón. Dieron a conocer las nuevas del Evangelio a todo el mundo, entonces conocido, con gran valor y tremendo entusiasmo. De hecho, las buenas nuevas de salvación fueron predicadas en todas partes. Dice el apóstol Pablo, «A vosotros también, aunque en otro tiempo estabais apartados y erais enemigos, ahora os ha reconciliado en su cuerpo físico por medio de la muerte, para presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de él, por cuanto permanecéis fundados y firmes en la fe, sin ser removidos de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual ha sido predicado en toda la creación debajo del cielo. De este Evangelio yo, Pablo, llegué a ser ministro». Colosenses 1, versos 21 al 23. Y en Hechos, capítulo 5, verso 14, se nos dice, «Los que creían en el Señor aumentaban cada vez más, gran número así de hombres como de mujeres». El libro de los Hechos habla de miles que se bautizaban diariamente. El Señor añadía diariamente a su número los que habían de ser salvos. Hechos 2:47. La iglesia era el cuerpo de Cristo. La gente se bautizaba en Jesús, en su cuerpo que era la iglesia. Era muy importante para los primeros discípulos ser fieles a Jesús. Con respecto a lo que se les advirtió de no enseñar en el nombre de Jesús, dice la Biblia, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, «Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres». Era más importante para ellos hacer lo que Dios les había encomendado que seguir las tradiciones de los hombres. Tenían una fe pura porque habían estado con Jesús. Creían lo que Jesús creía. Enseñaban lo que Jesús enseñaba. Esa es la misma clase de fe que necesitamos tener hoy. Una fe sencilla y pura que mire con anhelo hacia la segunda venida de Cristo. Una fe cuya intención sea dar a conocer las nuevas de salvación a todos nuestros amigos y vecinos del mundo entero,
cumpliendo así la gran comisión evangélica que nos dio Jesús. Es una fe pura lo que hace falta. Es la fe que tenían los creyentes de la iglesia del primer siglo de nuestra era. La primera iglesia de fe triunfante estaba representada por un caballo blanco. Este período terminó en el año 100 después de Cristo. ¿Qué vio Juan cuando Jesús abrió el segundo sello? Y salió otro caballo, rojo. Al que estaba montado sobre él, le fue dado poder para quitar la paz de la tierra, y para que se matasen unos a otros, y le fue dada una gran espada. Apocalipsis 6:4. Aquí se representa una fe manchada de sangre. Sabemos que después del año 100, los cristianos comenzaron a ser llevados a Roma, donde se les daba muerte, en muchas ocasiones lanzados a los leones en los grandes coliseos del Imperio Romano. Qué época tan terrible para la iglesia cristiana. Y sin embargo, la iglesia continuaba creciendo. Un historiador de esa época dijo que parecía que la sangre de los cristianos era como semilla que generaba más cristianos. El entregar la vida a Jesús y morir por su nombre era como una semilla que se hubiese plantado, que hacía que muchos más creyentes se levantaran a ocupar ese lugar. Las buenas nuevas de salvación se esparcieron por todo el Imperio Romano y por todo el mundo conocido hasta entonces. El caballo rojo representa entonces una fe bañada en sangre. El segundo sello es la iglesia cristiana desde el año 100 hasta el 323 después de Cristo. Ahora Jesús abre el tercer sello, o tercer período de la iglesia cristiana. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, «Ven», y miré, y aquí un caballo negro, y el que estaba montado sobre él tenía una balanza en su mano. Apocalipsis 6:5. Este caballo negro representa una fe comprometida. Porque yo sé que después de mi partida, dijo Pablo, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán la vida al rebaño, y que de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para descarriar a los discípulos tras ellos. Hechos 20, versos 29 y 30. Esta fue una época muy triste para la iglesia cristiana. Una época de fe comprometida, cuando el paganismo se unió al cristianismo. Daniel lo había ya predicho. En el capítulo 8, verso 12 del libro que lleva su nombre, nos dijo, «Por medio de la rebelión le fue entregado el ejército junto con el sacrificio continuo, y él echó por tierra la verdad, hizo cuanto quiso, y fue prosperado». La primera gran verdad que se perdió durante este tiempo fue la verdad de la salvación mediante la fe, solamente por medio de Jesús. La salvación por medio de Cristo fue reemplazada por los requerimientos de la Iglesia. Recordamos que en otros estudios se hizo muy claro que, de acuerdo con la Biblia, la salvación es un don gratuito, es un regalo, porque todos hemos pecado y no la merecemos. Merecemos morir, porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna. Cuando éramos aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto es, en suma, el Evangelio. Todo lo que necesitamos para recibir ese don gratuito es invitar a Jesús a que llegue a nuestro corazón. Entonces Jesús nos perdona todos nuestros pecados. En segundo lugar, Jesús nos da el poder de dejar de pecar. Nos dará el poder de caminar en sus pasos. Pero esta sencilla verdad acerca de la salvación, este sencillo evangelio, como es mediante Jesús, fue reemplazado por requisitos de la Iglesia durante ese período de la Iglesia cristiana en que se comprometió la fe. En vez de acudir libremente al trono de Dios para recibir gracia y perdón, en vez de confesar sus pecados de la manera como dice la Biblia, se les dijo a los cristianos que tenían que pagar algo para recibir el perdón. Pero la Biblia dice en 1 de Juan 1:9, «Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo
para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Se les dijo a los cristianos que debían acudir a un sacerdote, debían ir ante un ser humano, no podían ya acercarse libremente al trono de la gracia. Se complicó la salvación, y la gente aceptó este compromiso porque no tenía la palabra de Dios. Durante ese tiempo, iba contra la ley el tener la Biblia. No se había inventado todavía la imprenta, por lo cual era difícil encontrar aún pequeñas porciones de las Escrituras. Muchas personas aceptaron lo que la Iglesia les enseñaba y la fe cristiana se corrompió. La segunda gran verdad que se comprometió se refería a la adoración de objetos hechos de madera o de piedra, en vez de adorar a Dios nuestro Creador. Dice Dios en uno de los 10 mandamientos: «No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas, ni les rendirás culto, porque yo soy Jehová tu Dios, un Dios celoso, que castigo la maldad de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y sobre la cuarta generación de los que me aborrecen». Éxodo 20, versos 4 y 5. Se introdujeron entonces imágenes en la iglesia. Los 10 mandamientos expresaban muy claramente que era incorrecto adorar nada, ninguna cosa, ni nadie más que a Dios mismo. La tercera verdad bíblica que se comprometió en esta época es la representada por el cuarto mandamiento, a saber, el día de adoración. Notemos lo que la Biblia dice de Daniel cuando vio aquello. «En cuanto a mí, Daniel, mi espíritu se turbó a causa de esto, y las visiones de mi cabeza se alarmaron». Ya hemos estudiado cómo Constantino decretó la primera ley dominical, cambiando el día de adoración del séptimo día, o sea, el sábado, al domingo, primer día de la semana. Pero recordemos que Jesús dijo: «Si me amáis, guardaréis mis mandamientos». Juan 14, verso 15. Durante este tiempo de fe comprometida, se enfrió el amor hacia Jesús y mucha gente siguió las tradiciones en vez de seguir a Dios. La Iglesia aceptó el compromiso concerniente al sábado e intentó cambiar el día de reposo. La publicación Centinela de la Iglesia Católica Santa Catarina, del día 21 de mayo de 1995, dice lo siguiente: «Posiblemente el acto más osado, el cambio más revolucionario que haya hecho la Iglesia algún día, ocurrió en el primer siglo. El santo día sábado fue cambiado al domingo, no por indicación de las Escrituras, sino por la conciencia de la Iglesia de su propio poder. Quienes piensan que las Escrituras deben ser la única autoridad, deben, lógicamente, convertirse en adventistas del séptimo día y guardar el sábado como día santo». La adoración en el día domingo, primer día de la semana, no es bíblica. Los estudiosos en todo el mundo lo reconocen. Este cambio, como sabemos, lo impuso el emperador de Roma, Constantino, en el año 320 después de Cristo, y la Iglesia aceptó el cambio. Durante esta época de compromiso, el pagano Día del Sol reemplazó el santo sábado bíblico. En la History of the Eastern Church, página 184, se nos dice: «Las monedas acuñadas por Constantino tenían en una de sus caras las letras del nombre de Cristo y en la otra la figura del dios Sol, como si no se atreviera a renunciar al patrocinio de la brillante luminaria». ¿No le parece interesante? Dios hizo muy claro en sus mandamientos: «Porque en 6 días Jehová hizo los cielos, la tierra y el mar, y todo lo que hay en ellos, y reposó en el séptimo día. Por eso Jehová bendijo el día del sábado y lo santificó». Dios hizo muy claro su deseo de que su pueblo guardara como santo el séptimo día, es decir, el sábado. Ya en el mismo comienzo de la Biblia leemos: «Por eso Dios bendijo
y santificó el séptimo día, porque en él reposó de toda su obra de creación que Dios había hecho. Génesis 2, verso 3. Si Dios el Creador bendijo un día y lo apartó, si santificó un día por sobre todos los demás, entonces, amigos, el hombre no tiene el derecho ni el poder de cambiarlo. Se trata de un asunto de obediencia y adoración, de acuerdo con las tradiciones de los hombres, o hacer lo que Dios ha dicho. Ese fue entonces el período de la fe comprometida. Fue la época de la Iglesia entre el año 323 y el 536 después de Cristo. Consideremos ahora el cuarto período de la Iglesia cristiana, representada por el caballo amarillo. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: «Ven», y miré, y aquí un caballo pálido, y el que estaba montado sobre él se llamaba Muerte, y el Hades le seguía muy de cerca. A ellos les fue dado poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada y con hambre y con pestilencia y por las fieras del campo. Apocalipsis 6, versos 7 y 8. El cuarto sello representa entonces una fe moribunda. Era el tiempo de unión de la Iglesia y el Estado. El Santo Imperio Romano se había desarrollado plenamente y se había convertido no solo en un Estado religioso, sino también en un Estado político. El resultado fue la unión de la Iglesia con lo político. Consideremos brevemente esta declaración. El cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano y tomó el lugar del paganismo. Se le puede llamar al cristianismo existente durante la Edad Media paganismo bautizado. Recuerde que en ese tiempo la gente no tenía acceso a la palabra de Dios. Era contra la ley poseer una Biblia, y como dijimos antes, todavía no se había inventado la imprenta. La gente obedecía las tradiciones. Seguían al paganismo y las ceremonias que se habían infiltrado en la iglesia. Esto es un hecho histórico que se puede comprobar. Era la única iglesia existente en la Edad Media. Nuevamente, esta no es una crítica a ninguna iglesia actual. Alguien ha dicho, nuestro vino es agrio, pero es nuestro vino. Estamos hablando del cristianismo oficial que emerge en la Edad Oscura. Esta fue una terrible época comprometida, un tiempo de persecución del pueblo de Dios. Esta es la razón por la que se le llama oscurantismo religioso o Edad Oscura. 50 millones de cristianos perdieron la vida por causa de su fe. Veamos los pasos del compromiso: tradiciones, penitencia e indulgencias. Se podía tomar dinero y pagar por indulgencias que supuestamente sacaban a los familiares del purgatorio, o se podía pagar por la propia salvación, de manera que al morir no se necesitara ir al purgatorio. Este es un ejemplo de paganismo dentro de la iglesia cristiana. No hay tal cosa en la palabra de Dios como purgatorio. Se introdujeron entonces las imágenes en la iglesia, así como la jerarquía eclesiástica y los dogmas. Nos preguntamos, ¿sería pisoteada para siempre la verdad de Dios? Por supuesto que no, porque la luz de la verdad iba a penetrar las tinieblas. Y se dieron los pasos para tender el puente de descubrimiento de las verdades perdidas en el oscurantismo de la Edad Media. Durante el tiempo de la Reforma, comenzó a descubrirse nuevamente la pureza de la fe de Jesús. Los primeros que dieron el paso para salir de este oscurantismo religioso del siglo XV fueron los valdenses. Ellos descubrieron la palabra de Dios, la Biblia. La Biblia era muy importante para ellos y para nosotros. Si no tuviéramos la palabra de Dios, sus cartas de amor encontradas en ella, no tendríamos una guía para nuestra vida. Fue en el norte de Italia donde se sitúa la historia de los valdenses creyentes de la Biblia. Los valdenses escribían a mano porciones de las Escrituras y se las daban a sus hijos.
Con esos versículos cosidos en su ropa, los hijos entraban a las grandes ciudades de Europa. Allí los compartían con personas de las cuales se habían hecho amigos, en el mercado o en las universidades. Por cierto que si los atrapaban, las consecuencias eran sumamente serias. Eran quemados en la hoguera. Aun cuando muchos perdieron la vida, los valdenses jamás perdieron su fe. Lo consideraban un honor, porque así la causa de Dios se mantenía viva. Después de los valdenses vino un reformador, un estudioso de la Biblia en Praga llamado Juan Hus o Hus. Juntamente con su amigo Jerónimo, Hus descubrió que era más importante obedecer a Dios que conservar la vida. Y porque se pusieron de parte de la obediencia a Dios y creyeron que debemos hacer lo que Dios nos pide, en vez de seguir las tradiciones de la Iglesia, fueron quemados en la hoguera. Sus cenizas fueron arrojadas al río que desemboca en el mar. En forma semejante, la reforma salió de su lugar de origen y se extendió por todo el mundo. Después de que Hus y Jerónimo fueron quemados en la hoguera, un monje católico en Alemania, llamado Martín Lutero, descubrió la verdad bíblica de la salvación solo por la gracia de Cristo. Algunas personas se preguntan, ¿por qué fue que Lutero no descubrió todas las verdades que habían permanecido ocultas durante la Edad Media? La Biblia dice, «Todavía tengo que deciros muchas cosas, pero ahora no las podéis sobrellevar». Juan 16, verso 12. Requirió algún tiempo recuperar las verdades bíblicas. Era un proceso. Tomó varios siglos perder la fe de Jesús durante la Edad Media y tomaría varios años descubrir nuevamente esas verdades. Cuando Lutero murió, sus seguidores recogieron lo que había dicho y formaron la Iglesia Luterana. Para ellos la reforma terminó con la muerte de Lutero. De Alemania viajamos a Ginebra, Suiza, y encontramos a un estudioso de la Biblia llamado Juan Calvino. A través del estudio, él descubrió que los cristianos no solamente reciben gracia y perdón y pueden presentarse ante el trono de la gracia, sino que también es importante que crezcan en Cristo. Así pues, Calvino enseñó la doctrina del crecimiento cristiano, que algunos llaman santificación. Al aceptar a Jesús, Él nos da el poder de vencer el pecado. Cuando murió Juan Calvino, sus seguidores tomaron lo que había dicho y formaron la Iglesia Presbiteriana. De esta manera, la verdad escondida durante la Edad Media empezó a descubrirse nuevamente en forma sistemática. Después de la época de Calvino, hubo un grupo de cristianos en diferentes partes del norte de Europa que al estudiar la Biblia llegaron a la conclusión de que el verdadero bautismo bíblico consiste en inmersión y debe ser precedido por una decisión personal a seguir a Jesús, lo cual excluye, obviamente, el bautismo de recién nacidos. El bautismo por inmersión, que consiste en ser sumergido en el agua, como lo fue Jesús, es una verdad importante que se perdió en la Edad Media y que simboliza la muerte al pecado y la nueva vida con Dios. Pablo, en Romanos 6, versos 3 y 4, pregunta, ¿ignoráis que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Pues por el bautismo fuimos sepultados juntamente con Él en la muerte, para que así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Y a fin de ser bautizados como lo fue Jesús, debemos aprender de Él, confesar nuestros pecados y aceptarlo como nuestro Salvador. Muchos de esos anabautistas perdieron la vida porque creyeron que debían seguir los pasos de Jesús y recibir el bautismo de la misma forma que Él. Este fue el humilde comienzo de la Iglesia Bautista. En San Mateo 28, versos 18 y 19 leemos, Jesús se acercó a ellos y les habló diciendo, «Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id
y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús le dio a su iglesia el cometido de ir, enseñar y hacer discípulos. Los bautistas de la Reforma estaban siguiendo y cumpliendo ese mandato, como nosotros ahora. Como puede observarse, estos reformadores estaban descubriendo verdades que habían estado ocultas durante la Edad Media. Al descubrirlas, sus seguidores se unieron en lo que constituyen actualmente las denominaciones protestantes más importantes, como los luteranos, presbiterianos y bautistas. Finalmente, en Inglaterra, un hombre llamado Juan Wesley comenzó a estudiar la Biblia. Carlos, su hermano, escribió hermosos himnos en loor a Jesús, y ambos pensaron que era apropiado cantarlos en la iglesia. Descubrieron también que no solo era importante aceptar el don gratuito de la salvación, ser obedientes a Dios, ser bautizados y crecer en la gracia, sino también procurar la santidad. Juan Wesley fue un gran reformador, y cuando murió sus seguidores tomaron lo que él y otros reformadores habían enseñado y formaron la Iglesia Metodista. Entonces, en diferentes partes del mundo, como Suramérica, Europa y Norteamérica, la gente comenzó a estudiar lo tocante a la segunda venida de Jesús. Un hombre llamado Guillermo Miller, de Norteamérica, estudió las promesas de Jesús de San Juan capítulo 14. Estudió también las profecías de Daniel y el Apocalipsis, y entendió que Jesús iba a regresar muy pronto. Así que, basado en lo que los valdenses enseñaron acerca de la Biblia, lo que Hus enseñó respecto a la obediencia, lo que Lutero enseñó tocante a la gracia, lo que Calvino enseñó acerca del crecimiento cristiano o santificación, lo que los anabautistas enseñaron referente al bautismo y lo que Wesley enseñó acerca de la santidad, Miller añadió a todo ello una doctrina muy importante: la cercanía de la segunda venida de Cristo. A la predicación de Miller siguió el movimiento adventista. Los sucesores del gran ministro descubrieron también que cuando, particularmente los fieles, mueren, duermen en Jesús a la espera de la resurrección. Como lo enseña la Biblia claramente, dormimos hasta el momento de la resurrección, cuando se nos llamará a salir de la tumba. Qué gloriosa mañana aquella en la que nos reuniremos con nuestros seres amados. Los primeros adventistas descubrieron lo siguiente en la Biblia. Repasemos. Número 1. La muerte es un sueño. Jesús viene pronto, y Él resucitará a los muertos en la resurrección. Primera de Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo descenderá del cielo, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Después de la época de Guillermo Miller, los que creían en la segunda venida de Jesús descubrieron también otra verdad enunciada por el Maestro, según se da en San Juan capítulo 14, verso 15. Es a saber, la necesidad de sostener una relación amante con el Salvador, la cual demostramos obedeciendo sus mandamientos, no solo algunos, sino todos. Veamos lo que dijo Jesús en San Mateo capítulo 15, verso 9. Y en vano me rinden culto, enseñando como doctrina los mandamientos de hombres. Cuán cierto es eso hoy y cuán triste. La gente enseña doctrinas y mandamientos de hombres. Pero no debe importar lo que diga el hombre, sino lo que vale, lo que importa, es lo que dice Dios. Cuando se trata de adoración, debemos adorar a Dios particularmente en el séptimo día que Él ha apartado para nosotros. Es un día especial que nos ha dado. Al descubrirse en la Biblia estas verdades especiales, los que las estudiaban se unieron para formar la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En Isaías 58, versos 13 y 14, se predice que habría un movimiento
para reparar la brecha abierta en la ley de Dios. Las Escrituras hablan de ese día. Si apartas tu pie por respeto al sábado, para no hacer tu capricho en mi día santo, si al sábado llamas delicia, consagrado a Jehová y glorioso, y si lo honras, no haciendo según tus propios caminos, ni buscando tu propia conveniencia, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer de la heredad de tu padre Jacob, porque la boca de Jehová lo ha hablado. El Señor nos dice claramente que no debemos trabajar en ese día. No debemos tampoco en su transcurso ir en pos de nuestros propios deseos o placeres. Es un día santo. Cuando ponemos en primer lugar a Dios en el día sábado, logramos una experiencia muy placentera. El sábado es un día emocionante. Dios no nos priva de nada, en cambio, nos da una bendición especial. Es más que un día feriado. El Señor dice que nos pondrá en los lugares altos de la tierra. Qué gran bendición nos dará si lo ponemos a Él en primer lugar en nuestra vida y guardamos el sábado santo como nos lo pidió. Pero por cada verdad que Dios nos ha enseñado en la Biblia, Satanás ha salido con una falsificación, una imitación barata. Dios declara que cuando morimos, dormimos en la tumba. La idea falsa de Satanás es que al morir vamos al cielo, al infierno o al purgatorio. Dios dice que el bautismo debe ser por inmersión. Satanás dice que por aspersión. Dios nos dio su verdad acerca de la salud. Satanás dice que ya se abolieron las leyes referentes a la salud. A cada verdad, él contrapone una falsificación, y eso crea confusión. El libro de Apocalipsis habla acerca de ello. Y proclamó con potente voz, diciendo, ha caído Babilonia, la grande. Se ha convertido en habitación de demonios, refugio de todo espíritu inmundo, y refugio de toda ave inmunda y aborrecible. En profecía, Babilonia significa confusión religiosa. Note el llamado siguiente. Oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados y para que no recibáis sus plagas. Apocalipsis 18:4. Amigo que me escuchas, Dios está llamando a su pueblo a salir de la confusión para que no participen de los pecados de Babilonia. Dios te está llamando a ti ahora. Ahora es el tiempo de ponerte de parte de Jesús. Dice la palabra de Dios, alabando a Dios y teniendo el favor de todo el pueblo. Y el Señor añadía diariamente a su número los que habían de ser salvos. Hechos 2, verso 47. Y el apóstol San Pablo añade en 1 Corintios 12, verso 13, porque por un solo espíritu fuimos bautizados todos en un solo cuerpo, tantos judíos como griegos, tanto esclavos como libres, y a todos se nos dio a beber de un solo espíritu. Porque para los que se pierden, añade en 1 Corintios 1, 18, el mensaje de la cruz es locura. Pero para nosotros que somos salvos, es poder de Dios. Amigo que me escuchas, resulta claro que a través de su vida, Jesús reveló la verdad que Él quería que sus seguidores conocieran y siguieran. Hemos descubierto que Satanás le hizo guerra a la verdad y a la Iglesia de Cristo, con persecuciones, corrupciones y procurando falsificar la verdad que Cristo le dio a su Iglesia. Hemos visto en nuestro estudio de la Biblia y de la historia que Cristo está guiando a su pueblo a un reencuentro con la verdad. Está llamando a la gente a salir de la confusión religiosa en camino a la verdad revelada en su santo libro. Amiga, amigo mío, ¿no te gustaría ahora mismo responder al llamado de los ángeles? Salid de ella, pueblo mío. ¿No deseas ahora mismo ser parte de la Iglesia de Dios que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús?
Recuerda que somos llamados a salir de Babilonia, a hacer lo correcto. ¿Acaso no amas a Jesús? Jesús está por regresar muy pronto para llevarnos a su hogar celestial que nos está preparando ahora. ¿Deseas seguirlo plenamente, de corazón?